El ejército ruso no había sentido una presión tan intensa en 4 años. Se está retirando en 4 frentes simultáneamente, desde Zaporilla hasta el Donbass. Está perdiendo posiciones críticas a lo largo de la línea del frente. Las líneas de defensa se están rompiendo. Las rutas de suministro se están cortando. El impulso se ha invertido por primera vez y el mando ruso está sumido en pánico. Porque no se trata solo de una pérdida de territorio. Cada posición perdida abre una nueva puerta para Ucrania. Lo que seguirá será mucho más aterrador. Los avances en el frente sur están abriendo el camino para un ataque blindado sorpresa, y al final de esa ruta está Crimea. A mediados de mayo, la unidad Artan de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, AAO-UOR, recuperó Stepnirsk después de 15 días, un asedio más largo que el de Cartago. Unos 20 días después, Malatok-Machka pasó a estar bajo control ucraniano. Plavny ha sido despejado. Las posiciones de Shevaki y Kamenskoe a lo largo de la línea están bajo presión y los rusos están siendo empujados hacia el río Yanchakra. Lo importante no son estas ciudades en sí, sino la línea que se abre detrás de ellas. El control de Stepnirsk abre el corredor logístico entre Origiv y Enerhodar a Ucrania. Cuando se rompa la línea de Shevaki y Kamensk, se llegará a la carretera Tokmak-Berdiansk, que es el tramo sur del corredor terrestre de Crimea. Si se abren las líneas de Vasileivka y Tokmak, la conexión terrestre de Crimea quedará efectivamente cortada. Cada posición liberada corta un poco más esa conexión. Estas no son batallas por pueblos, son los componentes básicos de la operación que aislará a Crimea. En la parte oriental de Zaporilla, Ucrania realizó una maniobra de penetración doble e infiltró por ambos flancos. Las municiones inteligentes de fabricación sueca están destruyendo vehículos blindados rusos a 35 kilómetros de distancia. Los sensores que flotan en el aire crean mapas térmicos y luego caen en picado hacia el punto más delgado del blindaje. Drones de primera persona escoltaron a los vehículos de remoción de minas. Una vez superados los campos de minas, las tropas rusas en el centro quedaron atrapadas en un movimiento de pinza. Las rutas de suministro se redujeron, quedaron bajo fuego cruzado y se enfrentaron al riesgo de ser rodeados. Las fuerzas aerotransportadas de élite de Rusia, VDV, pasaron de la ofensiva a la defensiva. Estas tropas normalmente están entrenadas para infiltrarse tras las líneas enemigas. Sin embargo, ahora se encuentran en trincheras indefensas frente a los drones y reciben fuego de artillería en el momento en que se mueven. Su poder de ataque se está desmoronando en posiciones embarradas. En el frente de Komar, el río Mokriali forma una trampa natural a espaldas de las fuerzas rusas. Los puentes han sido atacados por drones. El equipo pesado no puede cruzar. Las rutas de evacuación están bloqueadas. Los batallones que tienen un río intransitable a sus espaldas están perdiendo la capacidad para organizar una defensa. Este colapso en el sur hace que un avance blindado, operación de ruptura, sea realista por primera vez. En 2023 se intentó con 50.000 soldados y se quedó estancado en campos minados. En 2026, los campos de minas siguen allí, pero las fuerzas que están detrás de ellos no pueden ser abastecidas. Las VDV están atrapadas en trincheras. Los refuerzos no pueden llegar. La defensa aérea se está desgastando. La Brigada de Asalto de Montaña 128 de Ucrania y los elementos mecanizados del HUR pueden ampliar estas grietas, y cada grieta que se abre despeja un poco más el camino de Melitopol a Armiansk. Mientras se abre el camino a Crimea en el sur, los cimientos del plan de Rusia para el Donbass se resquebrajan en el este. En Limán, Ucrania lanzó un contraataque mecanizado sorpresa desde el norte. Avanzó de 3 a 5 kilómetros y completó la ruptura antes de que los drones rusos pudieran llegar a la zona. La cabeza de puente rusa al oeste del río Zerevets está a punto de colapsar. Ser empujado detrás del río no es solo una pérdida de territorio. Todos los trampolines que Rusia ha construido en la orilla oeste están siendo destruidos. Las orillas embarradas y los pantanos restringen el movimiento de los blindados. Los puentes de pontones son atacados constantemente por drones de primera persona. Los soldados atrapados en la orilla oeste intentan cruzar el río abandonando su equipo.
El colapso de esta cabeza de puente entierra efectivamente el plan de Rusia de llegar a Sloviansk y Kramatorsk. El avance de un año corre el riesgo de ser borrado en un mes y las fuerzas restantes no tienen la calidad para salvar la situación. Los soldados movilizados intentan infiltrarse a través de los bosques en pequeños grupos, pero carecen de entrenamiento y motivación. Según datos del terreno, el tiempo promedio de supervivencia en el frente es de 12 minutos. Los elementos combinados de los ejércitos 5 y 6-5 rusos han quedado sin apoyo. Las transmisiones de drones ucranianos integradas en el sistema Delta atacaron más de 70 objetivos logísticos. Comienza a haber escasez de municiones y combustible, y es aquí donde salen a la luz las grietas en la estructura del ejército mixto de Rusia. Las unidades chechenas Ahmad, al permanecer en las líneas de retaguardia, se muestran reacias a brindar apoyo porque priorizan la protección de sus propias regiones en el frente. En cambio, los reclutas y las minorías étnicas son utilizados como carne de cañón. Los soldados de origen túrquico y las unidades de Dagestán y Buriatia se despliegan en los sectores más sangrientos. Cuando se dan cuenta de que son prescindibles, la moral se desploma y las rendiciones aumentan. La desconfianza entre las unidades profundiza aún más la parálisis logística. Los soldados que ven que las municiones no llegan empiezan a cuestionar las órdenes de sus superiores. Las declaraciones oficiales son desmentidas en los canales de Telegram. Los soldados de menor rango comparten la verdad entre ellos. Kupiansk está bajo control ucraniano desde noviembre del 2025. El cruce ferroviario del norte está cerrado. La ruta de suministro de respaldo de Rusia que alimenta a Lugansk ha sido cortada. Hace 2 años en Kharkov decían, «Va a caer». Ahora los rusos han sido empujados de vuelta a la frontera. 2 asentamientos más han sido liberados. Las posiciones de Ucrania al oeste de Ocerna fueron confirmadas por geolocalización a finales de mayo. Este panorama en el este abre a Ucrania una ventana de oportunidad diferente a la del sur. El cinturón de fortalezas, Kramatorsk, Silviansk y Siversk, sigue firme y Rusia no logra avanzar. Cada ruta de suministro que se cierra condena a las fuerzas rusas en el Donbass a morir de hambre poco a poco. Los soldados rusos empujados hacia la frontera norte dejan un corredor abierto para que Ucrania pueda lanzar operaciones sorpresa. Y aquí surge otro escenario temible, uno que Moscú nunca contempló. En agosto del 2024, cuando Ucrania se infiltró en Kursk, el presidente ruso se vio obligado a retirar tropas del Donbass. La presión en el frente disminuyó. Ahora la misma lógica puede aplicarse a una escala mucho mayor, porque la línea de defensa de Rusia es mucho más frágil que en aquel año. En la frontera de Kharkov, los rusos ya han sido empujados hasta la frontera. La dirección de Sumy también representa una posibilidad y la experiencia de Kursk demostró que el efecto de choque de esas infiltraciones es masivo, pues la estructura de mando del Kremlin interpreta mal el terreno y se sorprende ante lo inesperado. Cada presión en la frontera obliga a trasladar unidades desde el Donbass. Cada unidad que se retira debilita un poco más la ofensiva allí. La capacidad de Ucrania para ejecutar esta maniobra es mucho más fuerte que en el 2024. Los drones Hornet, integrados con inteligencia artificial y con enlaces satelitales tipo Starlink, pueden atacar a una profundidad de 150 kilómetros. Los reconocimientos con drones, los ataques de largo alcance y las infiltraciones de pequeñas unidades en las zonas fronterizas obligan a Rusia a mantenerse en estado de alerta a lo largo de toda su frontera. Cada alerta desvía recursos del frente y las fortificaciones rusas no pueden soportar esta presión. Trincheras en capas, dientes de dragón, túneles antidrones fuertes en los planos, pero la mayoría incompletos por falta de personal, sin mantenimiento e insuficientes frente a los ataques de los drones. El hecho de camuflar vehículos como si fueran civiles indica la verdadera capacidad defensiva de ese ejército. La estrategia de presionar a Rusia en múltiples puntos simultáneamente hace que la presión en cada punto por separado sea inmanejable. El camino que se abre hacia Crimea en el sur, las líneas de suministro que colapsan en el este, la presión fronteriza en el norte, y Rusia se ve obligada a abrir un frente para cerrar otro.
retiran tropas del Donbass para reforzar Zaporilla. El Donbass se debilita. Se toman recursos del Grupo Sur para proteger la frontera. El sur colapsa. La manta corta, nunca puede cubrir completamente ningún lugar. Y con cada movimiento, Ucrania encoge un poco más esa manta. El punto donde la manta es más fina es el sur, y al final del sur se encuentra Crimea. Zaporilla se resquebraja, el corredor terrestre se corta, la guarnición se debilita, se realizan ataques profundos con misiles Storm Shadow. Por primera vez, estas piezas se están uniendo al mismo tiempo. En el 2023, este camino se intentó con 50.000 soldados y miles de millones de dólares en vehículos blindados. Fracasó. Las condiciones del 2026 en el mismo trayecto favorecen a Ucrania por primera vez. Los campos minados siguen allí, pero las fuerzas detrás de ellos no pueden ser abastecidas. Las líneas de defensa aún están presentes, pero sus municiones disminuyen. La defensa aérea permanece, pero no llegan piezas de repuesto. Después de Stepnirsk, se pueden abrir las líneas de Vasilivka y Tokmak. Cuando se abra la carretera Tokmak-Berdiansk, el puente terrestre de Crimea quedará efectivamente cortado. La región de Enerhodar y la central nuclear de Zaporia, la planta de energía nuclear, es una zona crítica. Las actividades de los drones han aumentado. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que el laboratorio fue atacado. Los rusos utilizan la central como escudo, pero la logística del personal es atacada y el antiguo lecho de la presa de Kayovka está cubierto de juncos y es poco profundo. Vehículos navales no tripulados pueden proporcionar paso. Operaciones de distracción pueden apoyar la ofensiva principal. La situación de la guarnición de Crimea ya ha alcanzado proporciones críticas. Rusia trasladó la mayor parte de su personal movilizado al Donbass en la primavera del 2026, el peor momento posible. Las fuerzas que quedan en la península no pueden ser abastecidas. La autopista R-280 se ha convertido en una trampa. Se prohibió el transporte de carga. Los drones Némesis cazan en todos los terrenos. La flota del Mar Negro en Sebastopol se vio obligada a retirarse a Novorossiysk. Los vehículos marinos no tripulados de Ucrania patrullan en el mar de Azov, y recientemente un misil Storm Shadow impactó el cuartel general de la Fuerza Aérea de Sebastopol, el aeródromo de Voronezh y la planta de reparación de Taganrog. Crimea entra de facto en estado de asedio. A corto plazo sigue siendo difícil. Sus fuerzas blindadas son limitadas y la superioridad aérea no se ha consolidado por completo. Sin embargo, con la llegada de los Gripen en el 2027, el inicio de la producción de los PE-3 en Polonia y el aumento de los inventarios de misiles Storm Shadow, a mediano plazo, una operación de ruptura hacia Crimea se vuelve cada vez más realista. Las reglas de la guerra se han reescrito y las nuevas normas operan a favor de Ucrania. Retirarse en 4 frentes simultáneamente no es una coincidencia. Detrás opera una cadena de estrangulamiento interconectada. En el sur, el programa de bloqueo logístico de $113 millones de Fedorov convirtió la autopista R-280 en una trampa. Un grupo de inteligencia confirmó que solo en mayo fueron atacados 130 vehículos, 30 trenes y 400 depósitos. Zaporilla se abastecía a través de este corredor. Cuando el corredor se bloqueó, las unidades no pudieron recibir refuerzos y se retiraron. En el este, el ferrocarril de Lugansk está siendo asfixiado por ataques coordinados del Servicio de Seguridad de Ucrania. 5 cruces críticos fueron atacados en una sola noche. La región de Limán se abastecía a través de esta línea. Cuando la línea fue bloqueada, la ofensiva colapsó y la infraestructura energética de Rusia también se está desmoronando. La capacidad de exportación de petróleo se redujo en un 40%. En mayo se atacaron 17 refinerías. Se prohibió la exportación de combustible para aviones. Ucrania ataca en el frente con drones, corta la retaguardia con el bloqueo logístico y seca la fuente con ataques a refinerías. 3 niveles, un solo resultado. Y Rusia no puede dar una respuesta a esto en ningún nivel. La guerra electrónica es ineficaz contra los Hornet, drones.
se discute intensamente la adopción del sistema de defensa aérea móvil de corto alcance denominado Small Sky, pero su producción avanza a paso de tortuga. Incluso los vehículos Tor-2, enviados para reforzar la protección, fueron derribados mientras cruzaban la zona de combate. Los tanques se quedan sin combustible, las baterías de artillería esperan municiones que nunca llegan, y en la línea del frente no hay forma de evacuar a los heridos. Cuando la cadena logística se derrumba, la capacidad de combate se queda en el papel y un soldado que presencia la muerte de su compañero herido a su lado empieza a cuestionar la autoridad de sus superiores. El colapso logístico provoca una retirada militar. La consecuencia psicológica, por su parte, se traduce en insubordinación, y ambos fenómenos se alimentan mutuamente. Los planificadores de guerra del Kremlin habían prometido a Putin la captura del Donbass para el otoño. En la zona de Kostiantínivka, unidades de los ejércitos octavo, cuádruple y quinto, junto a los remanentes del tercer cuerpo, suman 60.000 soldados que han permanecido en la misma posición durante 8 meses, perdiendo 316 soldados por kilómetro cuadrado. No pueden avanzar ni un solo paso. Cada día que pasa aleja más a Kramatorsk y Sloviansk. Con la pérdida de Kupiansk, la ruta de suministro del norte se ha cerrado y las fuerzas rusas en el Donbass se ven reducidas, presionadas desde 2 frentes. Durante las operaciones de despeje en Novoselivka, Ucrania lanzó una bomba GBU-62 contra un centro de mando principal. El kit de guía Adamer hizo que la bomba descendiera en picada con un ángulo pronunciado, perforando el búnker de hormigón armado y desactivando los sistemas electrónicos internos. En la misma acción se destruyeron 3 sistemas de artillería y un centro de control de drones. Sin un cuartel general, las unidades de infantería no pueden solicitar apoyo aéreo, coordinar el fuego ni planear maniobras tácticas. Los soldados que aguardan ciegos en las trincheras se convierten en blancos aún más fáciles. Los costos de avance se han triplicado. De 67 soldados por kilómetro cuadrado en octubre, la cifra subió a 188 en abril. Con ese nivel de pérdidas, retomar el resto del Donbass implicaría sacrificios incalculables. Un alto comandante ucraniano, en declaraciones a la agencia de prensa, prevé un punto de inflexión en un lapso de 6 a 9 meses. El portavoz de la defensa señaló: «Ni siquiera está claro si Rusia tiene la capacidad para apoderarse de esta región». A mediados de mayo, un alto oficial ruso admitió que por primera vez sus fuerzas habían incrementado la intensidad de los ataques. El informe del analista Bobby, fechado 28 de mayo, resume la situación. El mando militar ruso distorsiona en los más altos niveles la geometría del campo de batalla. Los planificadores de Moscú presentan a Putin una imagen que difiere drásticamente de la que muestra la realidad en el terreno. Una jerarquía que toma decisiones basándose en información errónea pierde, día tras día, la oportunidad de corregir el rumbo. El profesor Friedman, de la Universidad King's College, advierte que si los rusos no pueden ofrecer nada a cambio de sus esfuerzos, las cosas podrían comenzar a desmoronarse en varios frentes. Recordemos la contraofensiva de Kharkov en 2022. Cuando se rompió un sector, el efecto dominó se propagó a Balaklaya, Izium, Kupiansk y Liman, provocando el colapso de cientos de kilómetros cuadrados en cuestión de semanas. Ahora el mismo riesgo se extiende a 4 frentes simultáneamente. Las reservas de Rusia de 2022 son mucho más limitadas. La profundidad estratégica se ha reducido, los reclutas frescos se han agotado y la capacidad logística está asfixiada. El peligro de un cerco en Zaporilla y la trampa del río en Limán se hacen cada vez más latentes. 8 meses de inactividad en Kostiantínivka han reforzado el instinto de supervivencia por encima de la voluntad de luchar. Los informes de insubordinación de los fiscales militares alcanzan proporciones imposibles de ocultar. En los canales de mensajería, soldados de bajo rango comparten la cruda realidad del frente. A medida que se desmienten las declaraciones oficiales, la indignación crece. Las opciones del Kremlin también se han reducido. Una movilización total sería una dinamita política, pues incluso la versión parcial de 2022 provocó la huida de cientos de miles de personas del país. Un reclutamiento masivo
podría desencadenar un levantamiento social. Desde el punto de vista militar, una retirada estratégica tiene sentido: volver a líneas defendibles y concentrar recursos. Sin embargo, el presidente no parece dispuesto a aceptar la palabra retirada. Incluso la retirada de Jersón solo fue posible gracias a la insistencia de Gerasimov. La retórica nuclear pierde fuerza con cada advertencia. Cambiar de comandantes no altera la estructura subyacente. El problema no son los individuos, sino la crisis estructural del ejército. Las repercusiones diplomáticas aumentan paulatinamente. China observa con atención la menguante capacidad de Rusia y calcula el costo de apoyar a un aliado agotado. Kazajistán se distancia, complicando el sistema de importaciones paralelas, y Lukashenko muestra inquietud por la seguridad de sus fronteras. A medida que la proyección de poder ruso se desvanece en las orillas del Cerebets, Jeravets y en las regiones de Zaporia, su influencia diplomática se debilita. La solidaridad entre regímenes autocráticos se agrieta, y esas grietas multiplican la presión sobre el régimen. Pero seamos honestos, un cambio de impulso no constituye una victoria, sino una oportunidad. Rusia sigue manteniendo su superioridad numérica, con cientos de miles de soldados y enormes arsenales de municiones. Incluso si se retira, puede reagruparse en líneas defendibles, como lo hizo en Gerson en 2022. La ventaja que proporcionan los drones podría no ser permanente,